Mañana va a comparecer a las 9 de la mañana el presidente del Gobierno, va a anunciar el paquete de medidas acordado, pero ya les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma. En marzo de 2015, la mayoría absoluta del Partido Popular de Mariano Rajoy aprobaba definitivamente en el Congreso de los Diputados la conocida como Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza. En un contexto político en el que ya había aparecido Podemos y todavía se mantenía el fuerte ciclo de movilizaciones ciudadanas iniciado en torno al año 2011 como consecuencia de los brutales recortes implementados primero por el gobierno de Zapatero y después todavía con mayor intensidad por el gobierno de Rajoy, el PP decidió promulgar esta ley, que derogaba la anterior ley del año 92, con el objetivo evidente de restringir el derecho de manifestación y aumentar en varios niveles las capacidades sancionadoras y represivas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con una mano, el gobierno infligía violencia económica sobre la población y con la otra reprimía a la gente que protestaba por ello. Un editorial del New York Times de aquella época llegó a afirmar que esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática. Aunque en noviembre de ese mismo año 2015 y en plena campaña electoral de las primeras elecciones generales después de la irrupción de Podemos en las europeas de 2014, el candidato del PSOE, un tal Pedro Sánchez, prometió en una entrevista en televisión que derogaría la ley Mordaza nada más llegar al gobierno, lo cierto es que no lo hizo en 2018 cuando accedió por primera vez a la presidencia después de la moción de censura. Tampoco lo hizo en 2019 cuando siguió gobernando en solitario el PSOE y tuvimos que esperar hasta 2021 para que los del PSOE decidieran descongelar la reforma en profundidad de la Ley 4/2015 por las presiones de Podemos. Después de largas negociaciones, sin embargo, el PSOE trabajó para hacer caer la derogación y contó con la asistencia de algunos de los elementos de Unidas Podemos que hoy se encuentran en Sumar. La clave de la historia en su desenlace final es que después de haber pactado la modificación de decenas de artículos de la ley Mordaza, aún quedaban pendientes al menos 3 elementos que eran indispensables para conseguir el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, de H. Bildu y que Podemos también defendía que tenían que estar. 1. La prohibición de la utilización de balas de goma contra los manifestantes. 2. La prohibición de las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Y 3. La eliminación de las sanciones por falta de respeto a la autoridad. Para que el lector o lectora sepa de qué estamos hablando, la posibilidad de multar a una persona completamente pacífica porque ha mirado mal a un agente. El PSOE se opuso sistemáticamente a incluir estos 3 cambios en la derogación y apostó por intentar doblar el brazo a Esquerra Republicana y a Bildu mediante la presión mediática y la amenaza de culparlos por haber mantenido la norma del PP. Podemos, que interlocutaba de forma fluida con las fuerzas independentistas catalana y vasca, sabía perfectamente que estas 2 fuerzas no iban a ceder y además defendió durante toda la legislatura formar un bloque con los independentistas de izquierdas para arrancar avances más ambiciosos al PSOE. Sin embargo, el negociador principal de esta ley no era una persona de Podemos, sino el secretario general del PC, Enrique Santiago, que a esas alturas de la legislatura ya respondía a la disciplina de Yolanda Díaz. De esta manera, Enrique Santiago, con el aval político de Díaz y a pesar de las advertencias de Podemos, decidió aceptar la estrategia del PSOE y forzar una votación. Como era de esperar, Esquerra Republicana y Bildu votaron en contra del texto final y la derogación de la ley Mordaza decayó. El asunto no ha vuelto a ser traído al primer plano por el gobierno hasta que, en los últimos días, el significante ley Mordaza ha aparecido de nuevo como parte del supuesto plan de regeneración democrática con el que Pedro Sánchez estaría contestando a la máquina del fango después de su reflexión y su amor de 5 días. Sumar había dicho varias veces que tenía interés en retomar la derogación de la ley Mordaza y, de hecho, había vuelto a registrar en el Congreso el último texto al que se
había llegado en la legislatura anterior, otra vez sin la prohibición de las balas de goma, las devoluciones en caliente o las sanciones por faltas de respeto a la autoridad. En este contexto, atención, Yolanda Díaz anunciaba ayer por la mañana desde Bruselas y por sorpresa que había alcanzado un acuerdo con el PSOE, cito literal lo que dijo la vicepresidenta, para derogar la ley Mordaza. Y así lo decía con toda la solemnidad y explícitamente en una comparecencia ante los medios de comunicación. Decía, la ley Mordaza va a ser derogada. En este punto hay que hacer referencia a un tecnicismo. En rigor, la mayoría de las leyes en vigor no pueden ser completamente derogadas, entre otras cosas, porque eso dejaría o bien un vacío legal o bien la totalidad de la ley anterior a la ley derogada. Aunque esto es técnicamente correcto, en el lenguaje político se entiende que una norma es derogada cuando se lleva a cabo una modificación profunda o de sus aspectos más significativos. En este sentido, y a falta de las balas de goma, las devoluciones en caliente o las faltas de respeto a la autoridad, el acuerdo alcanzado en la legislatura anterior modificaba 36 de los 54 artículos de la ley, es decir, reescribía la norma en su mayor parte y, por tanto, se podía hablar con naturalidad en aquellos momentos de derogación de la ley Mordaza. En este caso, sin embargo, el acuerdo alcanzado entre los de Yolanda Díaz y los de Pedro Sánchez solamente atañe a la modificación de un único apartado de un único artículo, el 3623, sobre la difusión de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, que Sumar y el PSOE habrían acordado dejar intactos 53 de los 54 artículos de la ley Mordaza, así como sus 7 disposiciones adicionales, y solamente tocar una parte de ellos. Y ojo, que hay juristas que dicen hoy que hasta ese artículo había sido declarado ya inconstitucional por el Tribunal Constitucional y no se podía aplicar. En fin, como es evidente, y como han señalado la mayoría de los analistas políticos, hablar en este caso de derogación de la ley Mordaza, como hizo Yolanda Díaz, es, siendo generosos, un patinazo derivado quizá de las ansias de colgarse una medalla o a lo mejor incluso un intento deliberado de tomar el pelo a la gente. El hecho se enmarca además en una dinámica cada vez más evidente según la cual el gobierno, al haber perdido la mayoría progresista el pasado 23J y tener que depender de los votos de la derecha vasca y catalana, recurre a los anuncios ambiguos y a otro tipo de tácticas para generar titulares mediáticos como sustituto de la aprobación efectiva de medidas reales. En la legislatura anterior se aprobaron más de 200 leyes. En lo que llevamos de esta, en el gobierno PSOE y Sumar, apenas un puñado de textos no excesivamente significativos han podido ser aprobados por el gobierno en las cámaras. Aunque este proceder pueda mantener a la coalición PSOE-Sumar en respiración asistida, es bastante evidente que no sirve para resolver los problemas del país. En materia de libertades fundamentales hay demasiada normativa vigente que sitúa a España como una democracia limitada. Por supuesto, hay que derogar la ley Mordaza, pero hay que derogarla de verdad, sin mentir. Y también hay que eliminar del Código Penal los delitos medievales de injurias a la corona u ofensas a los sentimientos religiosos. Hay que prohibir que se pueda condenar a la gente simplemente con el testimonio de agentes de policía y sin ningún tipo de prueba, como ha ocurrido en el caso de los 6 de Zaragoza. Hay que proscribir de la práctica policial la infiltración en los movimientos sociales y hay que reformar en profundidad la ley de secretos oficiales que fue aprobada durante el franquismo, por citar tan solo las tareas pendientes más urgentes e importantes. Que todas estas prácticas y legislaciones represivas y antidemocráticas sigan en pie constituye una gravísima amenaza para las libertades fundamentales en España, que no se conjura con anuncios trampa o con pequeñas reformas de maquillaje. El 23J de 2023 la extrema derecha no pasó, pero se quedó bien cerquita. Si el gobierno de Sánchez no se decide más pronto que tarde a gobernar en serio, al final acabarán pasando. Bueno, esto decimos hoy en el editorial de Diario Red. Hoy en La Base hablamos de una ley Mordaza que Pedro Sánchez prometió que iba a derogar. Como tantas otras veces, no ha cumplido su promesa y parece que sus socios no tienen la fuerza suficiente para lograr que la cumpla. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Hoy en La Base te contamos todo lo que querías saber sobre la ley Mordaza y quizá nunca te atreviste a preguntar. Paola Aragón, ¿qué nos tienes preparado?
Pues hoy vamos a hacer una reconstrucción de cómo fue el día de ayer, desde que Yolanda Díaz hizo ese primer anuncio, hasta que nos fuimos enterando poco a poco de qué era lo que querían decir en realidad, si es que sabían lo que querían decir. Tengo la intuición, Mano Levín, de que ayer ni la prensa progre, ni la progresiva mediática siquiera salió a defender a Yolanda Díaz. Demasiado burdo ya, quizá. Hubo un cachondeo generalizado, ¿no? Pues la verdad es que sí. Vamos a ver cómo se recoge en la prensa esta recogida de cable y después vamos a analizar un poco cuáles son los relatos que hace la derecha mediática y la progresiva mediática para defender, en el fondo, que se mantenga esta ley. Y hoy, para aclarar algunas dudas técnicas, contaremos con Daniel Lamelán, de la Red Jurídica. Arrancamos, Rocío. La base de datos. Hola. Bueno, pues ayer martes empezamos el día con un gran titular que bien podría haber sido el titular del año e incluso, ¿por qué no?, de la legislatura. PSOE y Sumar llegan a un acuerdo para derogar la ley Mordaza. Por fin, después de 9 años, tras casi una década entera de represión ciudadana, parecía que el gran proyecto del PP de Mariano Rajoy, que restringía derechos democráticos a mansalva, iba a ser tumbado de una vez por todas. Este anuncio llegó de buena mañana desde Bruselas y de boca de la vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y excoordinadora del partido Sumar, Yolanda Díaz. Sus palabras fueron exactamente estas. Vamos a escucharlas. Anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma, es decir, hemos alcanzado un acuerdo en esta materia con el Partido Socialista, por lo tanto, todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista, y también una ley que tiene mucha importancia, que va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación pública. Estoy hablando de la Ley de Publicidad Institucional. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. La petición de Sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma, como los matrimonios. La ley Mordaza va a ser derogada. Desde luego, quedándonos con estas dos afirmaciones, estaba más que justificado que de inmediato todos los medios de comunicación empezasen a dar la noticia como lo que a priori parecía que iba a ser. Literalmente, la ley Mordaza va a ser derogada, camaradas. Pero La verdad es que las declaraciones de Díaz fueron un poco extrañas, dando como mucho circunloquio, ¿no? Si nos fijamos, Díaz no aparece diciendo simple y llanamente, cortito, claro y directo, hemos acordado con el Partido Socialista derogar la ley Mordaza. Más bien hace como una floritura dialéctica para producir ese titular, pero sin que esas sean exactamente sus palabras. Porque, ¿qué significa en realidad? Hemos cerrado un acuerdo en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma. O sea, ¿qué se consuma? ¿La derogación o la petición de Sumar? ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Que el PSOE tiene en consideración que Sumar pida que la ley se derogue? ¿Qué considerado es el PSOE? La verdad, todo hay que decirlo. Bueno, luego, si nos fijamos de nuevo con ojo de criminólogos del discurso, podríamos decir, Díaz afirma que todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada. Claro, si nos ponemos un poco suspicaces, aquí las declaraciones empiezan a ser ya un poco demasiado enrevesadas, porque es como si faltasen palabras entre palabras y el orden de los factores buscase alterar el producto, ¿no? ¿La ley Mordaza va a ser derogada? ¿O quiere decir en realidad que la ley Mordaza va a ser derogada en lo relativo a las injurias, las libertades públicas, las injurias al rey y demás, sea como sea ese demás? Bueno, pues entre eso y el hecho de que durante toda la legislatura anterior y hasta hoy el PSOE lleva años resistiéndose a derogar la ley, a pesar de que en campaña, por supuesto, siempre lo prometan, enseguida el anuncio despertó bastantes sospechas y fueron, por desgracia, unas sospechas que no tardaron demasiado en confirmarse. Antes de la hora de comer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra socialista de Educación y portavoza del Gobierno, Pilar Alegría, preguntada por el tema, salió respondiendo esto. Sí que vamos a abordar esa modificación de la ley de la ley que usted me preguntaba, de la ley de Mordaza, pero única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias. Evidentemente, hacer efectiva esta modificación será
después también de escuchar y debatir con el resto de los grupos parlamentarios y de los grupos políticos. Esto es efectiva, entenderán que este paso y estos pasos son absolutamente necesarios para llevar, como le digo, y para hacer efectiva esa modificación concreta en esta parte de la ley de la ley de la mordaza. Claro, ya empezamos aquí con los matices que luego de matices no tienen nada, ¿no? En lugar de hablar de derogación, como había anunciado Díaz, Alegría habla e insiste en el término modificación concreta en esta parte de la ley. Y lo remarca además haciendo énfasis así gestualmente con las manos para que quede claro, cristalino, que está en ese momento desmintiendo, desautorizando y desmarcándose de las declaraciones de Díaz de unas horas antes. Por si fuera poco, en esa misma rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiso intervenir también a este respecto. Vamos a escucharla también a ella. La ley Mordaza se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Saben ustedes que la ley Mordaza tenía dificultades de tramitación con algunos grupos parlamentarios y estamos llegando a acuerdos con diferentes grupos parlamentarios, cada uno repercutiendo, redundando en materias que consideran imprescindibles o que consideran muy importantes. En este caso, y respecto a Sumar, estamos hablando de los delitos de injurias y calumnias, como usted bien comenta. Estamos hablando, por tanto, de la parte de la ley Mordaza que tiene que ver con la libertad de expresión. Por eso está en el paquete de regeneración democrática, porque son materias que tienen que ver con la libertad de expresión. Hay otras materias de la ley Mordaza que se están discutiendo con otros grupos y cuando tengamos el acuerdo global continuaremos el impulso de su tramitación. Ya fuera del decreto ley hay otras cuestiones que también se han planteado, como el de la publicidad institucional, pero está fuera de la ley Mordaza. Está en el paquete de calidad democrática o de regeneración democrática de ley Mordaza. El acuerdo con Sumar tiene que ver con los delitos de injuria, como usted ha comentado, de calumnia, y por tanto esa es la parte que tendremos que redactar. Pero quiero dejar claro que ese es el acuerdo que tiene que ver con la ley Mordaza, pero solo en este apartado. El resto de la ley Mordaza, al resto de grupos políticos y de nuestros socios, seguimos trabajando con ellos y discutiendo con ellos. Disculpa, no, por favor. Solo... Pues se ha quedado contenta de dar hostias consagradas. La ministra, en fin, parece que le sentó mal a Montero esa incisiva necesidad de Yolanda Díaz de decir que se había consumado la petición de Sumar y que se había cerrado un acuerdo entre Sumar y el PSOE. Y efectivamente se quedó a gusto en la rueda de prensa, terminando de desautorizarla con que estaban en negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, no solamente con Sumar, y atribuyendo a Sumar únicamente la exigencia de modificar lo relativo a cuestiones vinculadas a la libertad de expresión. Menuda fiesta. Bueno, pues para colmo no fue el PSOE el único que desmintió a Díaz. Desde su propia coalición, el secretario general del PC, Enrique Santiago, a cargo de la negociación, hizo estas declaraciones en las que confirmaba que la modificación de la ley Mordaza que estaba sobre la mesa tenía que ver únicamente con el artículo 36 de la ley, un solo artículo de una ley que comprende más de 50. Vamos a seguir trabajando para que haya un gran acuerdo con todo el pacto de investidura, con todas las fuerzas políticas democráticas de esta Cámara, para que más allá de esta reforma del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, en breve tengamos una derogación en profundidad de toda la reforma restrictiva de derechos que introdujo el gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Es decir, hemos llegado a unos acuerdos que son simplemente unos pasos iniciales, unos acuerdos alcanzados entre los socios de gobiernos, sometidos a su profundización. Nuestra voluntad es que se profundicen con las fuerzas del pacto de investidura y que en breve, con el concierto de todas las fuerzas del pacto de investidura, tengamos una derogación de cualquier contenido del Código Penal que afecte a la libertad de expresión y una reforma en profundidad de la Ley de Seguridad Ciudadana para que deje de ser una ley mordaza y para que sea una ley que regule la convivencia de los españoles, las españolas y de todos los ciudadanos que viven en nuestro país. Hemos llegado a unos acuerdos que son simplemente unos pasos iniciales, dice Santiago, y es la verdad. Lo que pasa es que, claro, de esto a ese anuncio inicial de que la ley Mordaza va a ser derogada, como se dijo literalmente, pues empieza a haber un trecho, ¿no?
Bueno, además es que Santiago habló de reformar concretamente lo que afecta a la libertad de información de los periodistas, que en realidad se correspondería al artículo 36-23, no a los otros 22 apartados que incluye también el artículo 26 en toda su dimensión. Y por si fuera poco, para rematar, pues nos queda recordar también la entrevista que dio Ernest Urtasun, ministro de Cultura por la coalición de Díaz, al mediodía en Al Rojo Vivo, intentando explicar pues este follón que se estaba montando y que terminó de rematar la metedura de pata comunicativa de la excoordinadora del partido Sumar. Oigamos lo que dijo y detalló que habían acordado con el PSOE realmente Urtasun. Bueno, evidentemente vamos a avanzar en la derogación de la ley Mordaza, no les quepa ninguna duda. Y lo que hemos acordado con el Partido Socialista básicamente es, en primer lugar, un acuerdo político para volver a iniciar los trámites de la derogación de las leyes Mordaza, porque la ley Mordaza está incluida en varias medidas legislativas, no solo una, esto hay que explicarlo bien, y son varias medidas en varios preceptos legales. Entonces hemos acordado políticamente que en las medidas de regeneración, la derogación de esas medidas Mordaza va a volver a ponerse encima de la mesa, que nosotros era algo que pedíamos desde el inicio, que la regeneración democrática no se quedara en nada cosmético, sino en algo concreto. Y esto es lo que vamos a empezar a andar. Entonces, lo que hemos acordado es ya una primera serie de medidas, y les voy a mencionar dos. La primera, ustedes lo mencionaban, artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, esas sanciones que habéis explicado, que afectaban, por ejemplo, a periodistas, cuando tenían algún tipo de encuentro con las fuerzas de seguridad. Bueno, pues eso va a modificarse y es un primer paso importante. Segundo elemento en el cual nos hemos puesto de acuerdo también para modificar las cuestiones del Código Penal que tienen que ver con injurias a altas instituciones del Estado, a la corona o a sentimientos religiosos, que a mí como ministro de Cultura me preocupaban específicamente, porque es lo que ha permitido encausar y que sean condenados varios artistas en este país. Bueno, pues también nos hemos puesto de acuerdo para que esa parte empecemos ya el trámite legal para modificarlo. Segundo elemento. Y tercera cuestión más importante. Lo que hemos acordado son ya estas primeras medidas que irán en el paquete de regeneración democrática, pero además ahora empezamos el trámite de negociación con los grupos parlamentarios, donde vamos seguramente a ampliar el espectro de las medidas que vamos a adoptar en diálogo con ellos. Por lo tanto, sí, políticamente iniciamos la derogación de la ley Mordaza, que son las leyes Mordaza, que están en distintos aspectos legales, con dos que ya hemos anunciado hoy, iniciamos el trámite para seguir adelante. Era algo que le debíamos a la ciudadanía, que nos comprometimos políticamente a hacerlo y vamos a empezar a andar. Un acuerdo político para volver a iniciar los trámites de la derogación de la ley Mordaza, de las leyes Mordaza. Hemos acordado que la derogación de esas medidas Mordaza va a volver a ponerse sobre la mesa. La verdad es que hay frases de Judith Butler, ¿no, compañera?, menos enrevesadas. Yo no termino de entender qué demonios significa un acuerdo político para volver a iniciar los trámites de la derogación, y no entiendo tampoco esto de usar la palabra políticamente como para decir que algo es mentira, ¿no? Políticamente vamos a iniciar la derogación de la ley Mordaza. Para mí políticamente significa otra cosa, pero bueno. Bueno, y a esto se suma que también detalla concretamente que de la ley Mordaza, de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de Seguridad Ciudadana, aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015, solo han acordado de momento la modificación de un apartado de ese artículo 36, que parece que va a ser solamente el 36.23. Recordemos que en el acuerdo alcanzado durante la anterior legislatura se planteaba modificar, como decía en la introducción, 36 de los 54 artículos de esa ley, en concreto de la ley Mordaza, y aún así tampoco llegaba a ser suficiente porque el PSOE seguía empeñado en dejar fuera el uso de las balas de goma por parte de la policía, las sanciones por falta de respeto a la autoridad, y no querían tocar nada de las devoluciones en caliente, que, por cierto, aunque se hubiesen eliminado de la ley Mordaza, seguían siendo legales en virtud de la ley de extranjería. Otra de esas normas más fachas que Millanas trae, que el PSOE se resiste a derogar. ¿Qué sentido tiene entonces volver a hablar de aplicar el acuerdo? En fin. Bueno, pues seguimos porque además, según un artículo de Infolibre, este artículo 36.23, que tiene que ver, por ejemplo, con grabar imágenes de la policía, representa únicamente el 0,05% de las sanciones impuestas por la ley Mordaza. Hasta 2022, informa Infolibre, solo se habían impuesto 322 multas en base a ese artículo, frente a 341.962 por desobedecer a la policía o 148.913 por faltas de respeto al
los agentes. Sin embargo, los artículos 36.6, relativo a la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse, y 37.4, sobre las faltas de respeto a la autoridad, concentraban el 77% del total de las sanciones impuestas, según Amnistía Internacional. La cosa es, según parece, luego vamos a preguntar a nuestro invitado para que nos explique bien este punto, que además es que este artículo, el 36.23, no ha estado teniendo aplicación porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una de sus interpretaciones o varias de sus interpretaciones porque afectaba al trabajo periodístico, y desde entonces la policía prácticamente no habría estado recurriendo a él por si al hacerlo esto no tenía recorrido. Bueno, y lo de las injurias, ¿qué pasa con eso de las injurias? Pues eso claramente parece que a priori debería ser una buena noticia si finalmente llega a salir adelante. Lo que pasa es que no tiene nada que ver en principio con la ley Mordaza, con la Ley de Seguridad Ciudadana, vaya, sino que se refiere a una reforma de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. No es algo que figure en el texto de 54 artículos de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de Seguridad Ciudadana, y perdón por repetirme, pero la Ley Mordaza. Pero entonces, a ver, que yo me aclare, que me va a estallar la cabeza. ¿Qué se deroga de la ley Mordaza entonces en este paquete de regeneración democrática? Es que con lo de paquete, consumar, no sé qué, yo veo aquí mucho sexo, pero poco cambio legislativo. Pues mira, yo si te soy sincera no sabría muy bien qué responderte, porque parece que casi nada. Da la sensación de que Díaz patinó al anunciarlo y que lo que vino después pues fue una marabunta de malabares discursivos por parte de algunos de los suyos, como Urtasun, que empezaron a intentar sentar ese marco de que no hay una sola ley Mordaza, ¿no?, sino varias leyes Mordaza para distraer el foco o intentar justificar que de momento la ley Mordaza, insisto, la 4/2015, se va a quedar como está. Y es cierto que esas reformas del Código Penal de Rajoy formaban parte también de sus políticas Mordaza, pero no se puede utilizar así el término para enmascarar que la ley pilar de todas esas políticas se va a quedar poco menos que intacta. En fin, Urtasun en esta entrevista remataba así el asunto. Porque nosotros ya contamos que en la negociación parlamentaria muchos de estos grupos nos van a plantear estas cuestiones. Esto es el inicio de un camino en el cual ya hemos anunciado algunas medidas concretas, pero el camino, como ha dicho la vicepresidenta, es la derogación de la ley Mordaza. Y a partir de aquí, evidentemente, en el trámite parlamentario, los grupos parlamentarios nos van a plantear, somos perfectamente conscientes, muchas de las cuestiones que usted ha mencionado, sobre las cuales nosotros desde Sumar estamos perfectamente de acuerdo, y por lo tanto vamos a tener que construir este consenso. Es decir, yo lo que quiero dejar claro hoy es que nosotros tenemos un acuerdo político con el Partido Socialista para derogar la ley Mordaza dentro del paquete de regeneración, y que iniciamos el trámite parlamentario para volver a construir ese consenso sobre la derogación. Que hemos anunciado ya algunas medidas que ponemos encima de la mesa y que los grupos nos van a trasladar otras para terminar de construir ese consenso. Pero ¿qué es lo importante? Que la ley Mordaza ya no se va a quedar en un cajón olvidada para el resto de la legislatura, como parecía que pudiera ocurrir. La ley Mordaza ahora mismo va a estar en el paquete de regeneración y vamos a ir al Congreso a construir su derogación con en el resto de grupos. Este es el anuncio importante de hoy. Este es el anuncio importante de hoy. Nos preguntamos cuál exactamente es el anuncio importante, porque, digamos, proclamar que uno va a intentar retomar las negociaciones para derogar la ley Mordaza es, bueno, proclamar una voluntad política, y está muy bien, pero no es anunciar un acuerdo con el PSOE ni con tu socio de gobierno para tomar ninguna medida concreta, ¿no? Es, bueno, anunciar una voluntad política que va de suyo, en principio, para todas aquellas personas que votaron a este partido político. Y yo la verdad es que lo que no tengo muy claro es lo de el camino. Como ha dicho la vicepresidenta, es la derogación de la ley Mordaza. Yo lo que he escuchado decir a la vicepresidenta es más bien, les anuncio que en estas horas acabamos de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma. Ni caminos, ni senderos, ni autopistas de peaje. Ha dicho que se consuma. Supongo que todas estamos todavía intentando entender si lo que buscaba Díaz en ese momento era protagonizar titulares con una información más que inexacta, por no decir inexistente en realidad, intentando darle la vuelta al relato, o si directamente fue un error suyo de comunicación porque no se había enterado de en qué punto estaban las negociaciones o qué. Bueno, en cualquier caso, para terminar, recordemos que este 1 de julio se han cumplido 9 años de la entrada en vigor de esa ley Mordaza y de esas reformas del Código Penal. Citando a Amnistía Internacional,
internacional, durante estos 9 años, desde las organizaciones de la sociedad civil han documentado, se han movilizado y hecho llegar a las autoridades las enormes preocupaciones con respecto al amplio margen de arbitrariedad otorgado a las fuerzas de seguridad en su actuación durante las manifestaciones pacíficas, la utilización abusiva de armas menos letales como pelotas de goma o como balas de foam, la frecuente interpretación de los tribunales a favor de la versión policial, las contradenuncias de policías contra manifestantes o periodistas que denuncian abusos y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. No Somos Delito, a principios de junio, se organizó para denunciar que, por ejemplo, el grupo vecinal No a la Tala en Madrid acumula 20.000 euros en multas, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel 44.000 euros en multas solo desde 2021 y el grupo Defendemos Palestina 21.000 euros en multas por protestas estudiantiles ante la visita de la embajadora de Israel en la Universidad Complutense. Se trata de una ley sobre la que organismos internacionales han venido advirtiendo por socavar los derechos de manifestación y expresión, incluidos 4 relatores de la ONU y el Consejo de Europa, que, como recuerda Amnistía, pues instó a España a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana por su, cito literalmente, potencial represivo. Es una ley por la que hemos asistido a violencias policiales e incluso encarcelaciones indiscriminadas, pero que también legitima esa vulneración de derechos humanos visceral que permite los asesinatos y las devoluciones en caliente en la valla de Melilla. Y de eso no se deroga absolutamente nada. Gracias, compañera. Vamos a proponer una nueva reforma de la ley Mordaza, a ver si lo logramos en este mandato, en lo relativo a la libertad de expresión, en coherencia de nuevo con la Constitución española. Hombre blanco a hablar con lengua de serpiente, decía el gran Javier Crae. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Rocío. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, vamos a comentar qué están diciendo los medios de comunicación de todo signo, autonómicos, estatales y extranjeros, de la derecha y la progresía, en radio, prensa y televisión, sobre todo este lío de la derogación o no de la ley Mordaza. Así que coged aire, que os prometo que no nos vamos a dejar ni un titular hoy sin cuestionar. Pues suena muy bien, adelante con ello, Manu. Lo primero, vamos a ver cómo se refleja la recogida de cable con la derogación de la ley Mordaza en los impactos mediáticos de la comunicación gubernamental. Ayer, a la hora del vermú, lo que estaba diciendo Paola, un montón de titulares con el anuncio que hizo Yolanda Díaz. Radio Televisión Española. Yolanda Díaz anuncia un acuerdo entre el PSOE y Sumar para derogar la ley Mordaza. La Voz de Galicia. Yolanda Díaz anuncia un acuerdo con el PSOE para derogar la ley Mordaza. COPE. Yolanda Díaz anuncia un acuerdo entre Sumar y PSOE para derogar la ley Mordaza. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha asegurado que, comillas, la ley Mordaza va a ser derogada. Público. Díaz anuncia que se ha logrado un acuerdo entre Sumar y el PSOE para derogar la ley Mordaza. O 20 minutos. ¿Qué es la ley Mordaza y por qué PSOE y Sumar la quieren derogar? ¿Qué es la ley Mordaza y por qué PSOE y Sumar la quieren derogar? En fin, seguir afirmando a estas alturas, 9 años después de que Sánchez prometiera que acabaría con esta ley y no haya tocado ni una coma, que el PSOE quiere derogar la ley Mordaza es simplemente mentir. ¿Mentir? No, hombre, compañera. Sí que la quieren derogar. Llevan 9 años queriendo con todas sus fuerzas, pero es complicado las negociaciones, los artículos, muy complicado todo, en fin. El caso es que tras los fuegos artificiales iniciales llegó la recogida de cable. You have been Yolanded. ABC. Yolanda Díaz anuncia la derogación de la ley Mordaza y Sumar lo reduce a la reforma de un artículo. La Sexta, de su renovación total a modificar solo un artículo. Estos son los cambios de la ley Mordaza. 20 minutos, 5 horas en las que el gobierno pasó de prometer el fin de la ley Mordaza a abrirse solo a revisarla en el futuro. Voz Populi. El gobierno se desmiente a sí mismo con la ley Mordaza. No la derogará y solo modificará un artículo. El Español. Moncloa riña a Yolanda Díaz por la derogación fake de la ley Mordaza. Va más allá de lo hablado. Fuentes de los socios parlamentarios inciden en que hace meses que no se reúnen con el gobierno para negociar cambios en la norma. Europa Press. Rufián augura que la ley Mordaza no se derogará esta legislatura y tacha de maquillaje el acuerdo de Sumar y PSOE. Público. Moncloa rebaja las expectativas sobre el plan de regeneración democrática tras el embrollo por la ley Mordaza. Y muy dura la columna de la directora del Diario Público, Virginia Pérez Alonso. Las churras, las merinas y la ley Mordaza es el titular. Y dice, la ley Mordaza acaba de
cumplir 9 años en vigor. 9 años de los cuales Pedro Sánchez ha presidido el gobierno durante 6, sin tocarle a dicha norma ni una sola coma por la vía parlamentaria. Llegados a este punto, y en la víspera de la presentación del Plan de Regeneración Democrática anunciado por Sánchez, habría sido muy reparador para los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo para los que han sido multados arbitrariamente gracias a dicha ley, saber que su gobierno se toma en serio el presente y el futuro de una norma que cercena varios derechos fundamentales. En lugar de esto, dice la directora de Público, hemos asistido a algo que puede interpretarse como un ejercicio de ignorancia, de desconocimiento o de estulticia política en el que la reforma de la ley Mordaza, que no derogación, parece un muñeco de trapo del que cada cual tira en una dirección hasta dejarlo inservible. Con lo de mezclar churras con merinas, Público se refiere a la deliberada confusión en la comunicación del gobierno entre la ley Mordaza y los delitos de injurias y calumnias, que son, como decíamos antes, parte del Código Penal, no de la ley Mordaza. Lo que decías antes, efectivamente, esa confusión deliberada incluso se ha trasladado a algún que otro titular de algún medio que se ha comido la trampa, ¿no? El gobierno precisa que solo modificará la ley Mordaza sobre injurias y calumnias. Es, por ejemplo, el titular de Heraldo. Lo cierto, como recordaba Paula una vez más, es que no existe tal cosa, no existe la ley Mordaza sobre injurias y calumnias. Una cosa es la ley Mordaza y otra distinta son esos delitos del Código Penal. Lo que pasa es que existe una voluntad deliberada de confundir mezclando todo para que parezca que eso sí supone derogar algo de la ley Mordaza, y por eso también hablan de las leyes Mordaza, etcétera. Vamos, que cualquier día te derogan, no sé, la ley de costas y te dicen que eso es derogar la ley Mordaza también. Bueno, a diferencia de ese titular de Heraldo que incurría en la confusión, la distinción entre ambas cosas correctamente recogida en dos titulares, dos ejemplos. Europa Press. El ala socialista del gobierno aclara que ha acordado con Sumar revisar el delito de injurias y no derogar la ley Mordaza. 20 minutos. Moncloa corrige a Díaz y dice que se abre a revisar los delitos de injurias y calumnias, pero no a derogar ahora la ley Mordaza. Bueno, pues ahí lo tenemos bien escrito. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Un vaso es un vaso y un plato es un plato, como diría el autor de la ley Mordaza. Y dicho esto, ¿qué me decís también del, una vez más, empeño del 20 minutos en seguir diciendo en su titular que el PSOE sí quiere derogar la ley Mordaza, pero en otro momento, ¿no? Porque dice que no se va a derogar ahora. Llevan así desde 2018. Moncloa dice que se abre al tema de los delitos de injurias y calumnias, pero no a derogar ahora la ley Mordaza. Hoy no, mañana. Paciencia, chavales, que os lo dice el PSOE y el 20 minutos. Bueno, el caso es que seguir diciendo que no se va a derogar ahora y que si la promesa, etcétera, pues es tomar a la gente por idiota, porque es evidente que mientras mande el PSOE, la ley Mordaza se va a mantener. A partir de ahí, veamos si os parece cuáles son los relatos mediáticos de la derecha y de la progresía para defender el mantenimiento de esa ley antidemocrática y antipopular. El marco mental que maneja la derecha política y mediática sigue siendo el mismo que ya analizamos aquí, porque es el mismo desde hace algunos años, y es que la ley de seguridad ciudadana a quien tiene que proteger no es al ciudadano, sino a la policía. Cuando hablamos de este tema en otras ocasiones, ya vimos las inocentes encuestas que lanzaban los medios fachas. Periodista Digital, el 65% de los españoles rechaza la ley de inseguridad de Marlaska, que deja desprotegida a la policía. Telemadrid, encuesta, ¿crees que la ley de seguridad ciudadana deja desprotegidos a la policía y guardia civil? Y hoy siguen exactamente con lo mismo. ABC, Vox rechaza la derogación de la ley Mordaza y cree que deja a la policía indefensa. Deja a la policía indefensa, un mensaje que hay que cuestionar absolutamente, porque más allá de que la policía en España podrá estar de muchas formas, pero indefensa precisamente no, pues hay otras formas cuyo fin de hacer que se protejan, ¿no?, los derechos de los agentes de policía, como la Ley Orgánica 9/2015 de régimen personal de la Policía Nacional, en la que toca la Policía Nacional, y otras normas que se recogen en el Código Normativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La finalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana se supone que es, como su propio nombre indica, la seguridad ciudadana, no la de la policía. Así es, pero siguen con la misma trampa todo el rato. Pero para trampas hoy, las de la progresía. Vamos a acabar con esto, porque la derecha al menos defiende abiertamente que la ley Mordaza todo bien, y es lógico porque la hicieron ellos. La progresía sigue hablando de que si la promesa, de que si no se va a derogar ahora y no sé qué, intenta mantener la imagen de que los sectores políticos a los que ellos representan están muy en contra de esta ley, pero después despliegan todo el rato un relato lleno de trampas para, en el fondo, defender que la ley Mordaza continúe vigente. En particular, La Sexta y el Grupo Prisa.
Veamos, por ejemplo, esta pieza del Canal de Ferreras que está trufada de muchas de esas trampas. Fijaos, dice La Sexta: las discrepancias de la ley Mordaza, ¿se puede derogar o con modificarla es suficiente? Y la respuesta de La Sexta a su propia pregunta es que no, o no se puede modificar ni derogar, ¿verdad? No te equivocas, no se puede. El Gobierno evalúa cambios selectivos y una alternativa viable, mientras persisten los debates sobre las devoluciones en caliente y el uso de balas de goma. Una alternativa viable, dice La Sexta, con lo cual está connotando positivamente, con ese adjetivo viable, la no derogación de la ley, una alternativa a la derogación, ¿no? Que consiste básicamente en dejarla igual. Esa es la alternativa viable. Frente a eso, la alternativa viable, frente a la alternativa viable, lo que hay son debates. Ahora vamos a profundizar en esta segunda idea. Sigue La Sexta. En una entrevista en La Sexta Noche en 2015, Pedro Sánchez aseguró que derogaría la ley Mordaza al llegar al poder, promesa que aún no se ha materializado. Promesa que aún no se ha materializado, aún no. No se va a derogar ahora. Lo mismo que veíamos antes con los medios, ¿no? Como el 20 minutos. Se sigue mandando ese mensaje de que hay una promesa de derogarla por parte del PSOE, que es real, pero que todavía no se ha materializado desde 2018. Llevan en la Moncloa. Mantener durante años y años una promesa que todavía no se ha podido cumplir, vaya por Dios. Pero la progresía mediática no te dice la que es la verdad, que es que el PSOE no quiere ni va a querer jamás. Te sigue hablando de la promesa, que aún no, que ahora no, muy pronto seguro, hay que tener fe. Dentro de otros 9 años igual, 100% progresía y 100% PSOE. Sigue La Sexta. Según la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ahora se contempla solo modificar la parte relacionada con los delitos por injurias, manteniendo gran parte de la normativa establecida durante el mandato de Mariano Rajoy. Como decíamos antes, modificar solo la parte relacionada con los delitos de injurias, manteniendo gran parte de la normativa. De nuevo, la misma confusión deliberada entre los delitos de injurias y calumnias del Código Penal y la ley Mordaza. Ya os dije que lo tenía todo esta de La Sexta, ¿verdad? Y llega el Canal de Ferreras al que es el marco principal. El titular de la pieza ya hablaba de las discrepancias de la ley Mordaza y párrafo. Las discrepancias son evidentes en puntos clave como las devoluciones en caliente y el uso de balas de goma. Mientras algunos argumentan que estos están dentro del marco de la ley Mordaza, otros discrepan. Las discrepancias son evidentes. Mientras algunos argumentan una cosa, otros discrepan. ¿Y quiénes argumentan cada cosa en esa discrepancia? Pues si uno se informa por La Sexta, no lo sabe, porque no lo dicen. Y no lo dicen porque lo que se busca aquí precisamente es la disolución de la responsabilidad, ¿no? Es que no se ponen de acuerdo. Mucho mejor eso que decir que el PSOE no quiere, ¿no? Y lo que se busca, a mi modo de ver, no es solo esto, es algo más profundo, más de fondo. El marco de superficie es discrepancias, pero lo que Leikov llamaría el marco profundo es que el problema aquí es el pluripartidismo. No que el PSOE no quiere y que a otros parece que les vale con un titular vacío. Son las discrepancias, los debates, la fragmentación, los socios parlamentarios. En definitiva, que con el bipartidismo vivíamos mejor. Ese es, creo yo, el marco profundo del discurso de la progresía mediática para escurrir el bulto y seguir con la zanahoria en el palo de la derogación de la ley Mordaza. Fijaos, lo mismo en otra pieza de La Sexta, quizá de forma más explícita. La otra vez que la ley Mordaza no se derogó por las líneas rojas de Esquerra Republicana y Bildu. ¿De verdad alguien se cree que la ley Mordaza se mantuvo por Esquerra Republicana y por Bildu? ¿Piensan ustedes que la gente es tonta? No sé. Se ve que sí, lo piensa La Sexta y lo piensa El País. Acabamos con esto. La ley que ha impuesto cerca de 2 millones de mordazas en forma de multas. La norma aprobada por el gobierno de Rajoy cumple 9 años sin que los partidos que se opusieron a ella desde el principio hayan logrado ponerse de acuerdo para reformar sus aspectos más lesivos. Pues ya sabéis, todos quieren derogarla desde hace 9 años, sobre todo el PSOE, por supuesto, la quiere derogar desde el principio, te lo dice El País. El problema es que no logran ponerse de acuerdo, vaya por Dios. De todas formas, Manu, esto no es lo que anunciaste al principio a bombo y platillo. Prometiste un análisis completo y exhaustivo de prensa, radios, televisiones estatales y extranjeras y al final solamente nos has traído unos titulares de algunos diarios españoles progres. Bueno, si el gobierno puede hacerlo, yo también, ¿no? Pues también es verdad. Gracias, Manu. Quiere acordarlas con el resto de grupos. El Partido Popular no les da validez. Yolanda Díaz era clara esta mañana. La ley Mordaza va a ser derogada. Aunque desde Sumar matizaban después su anuncio y aclaraban que han acordado con el PSOE una reforma del artículo 36 de la norma que afecta a la libertad de información.
A la eliminación de las sanciones a periodistas por cubrir manifestaciones e intervenciones de la policía. Esto es un asunto que está claro, todas las partes lo han señalado. El ala socialista del Gobierno añade que sobre la mesa está también eliminar del Código Penal los delitos de injurias a la corona o a las instituciones del Estado, pero siempre que tengan el apoyo de los demás socios de investidura. Hoy nos acompaña en La Base Daniel Lamelang, de la Red Jurídica. Daniel, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. No, gracias a vosotros por invitarme. A tu juicio, ¿por qué el PSOE no quiere derogar la ley Mordaza, como parece que ya es obvio para todo el mundo? Sí, es verdad que a pesar de lo que dice el 20 minutos, ¿no? Parece evidente que el PSOE no tiene ningún interés en derogar la ley Mordaza. Hay muchos factores que pueden explicar este motivo. Supongo que uno de ellos es la falta de voluntad de confrontar con los sindicatos policiales, que, como ya habéis dicho, pues han hecho algo de presión en este aspecto. Pero creo que aquí lo esencial y lo que tenemos que entender es que el proyecto socialista coincide con los fines y objetivos de la ley Mordaza. Al fin y al cabo, la ley Mordaza es una modificación que se hace en el año 2015 de la ley Corcuera, de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprueba el PSOE en el año 92. Es al final una ley, como habéis dicho también, es la ley del bipartidismo. Es una herramienta muy poderosa para aquel que la esgrime, que en este caso es el Gobierno central, el Poder Ejecutivo y los distintos cuerpos policiales. Es una ley que sirve para proteger un determinado orden social y se puede utilizar para reprimir cualquier tipo de protesta social que se vaya a ejercer contra las leyes de este gobierno central, ¿no? El PSOE, cuando se encontraba en la oposición, entiendo que estaría muy frustrado en la época de la mayoría absoluta del PP y viviría en sus propias carnes, en cierta medida, cómo esta norma puede poner fin a cualquier tipo de conato de protesta social. En una época de grandes recortes, de casos de corrupción, etcétera, el PP estaba blandiendo la ley Mordaza para acabar con las manifestaciones, con las acampadas, con las asambleas de barrio, con los colectivos de vivienda, con el stop desahucios, con personas que escalaban edificios para colgar pancartas, etcétera. Y en ese momento histórico el PSOE se posicionó en contra de esta norma. Pero claro, las tornas han cambiado. Desde el 2018 el PSOE se encuentra ocupando la presidencia del gobierno y ahora descubren que esta herramienta la tienen ellos en sus manos y ahora son ellos quienes pueden utilizarla para desalentar las protestas que se lleven a cabo contra el proyecto socialista. Son además también coincide plenamente con la idea de fronteras que tiene el PSOE, ¿no? Cuando hablamos de las cuestiones de las devoluciones en caliente. Yo entiendo que el PSOE no tiene ningún interés en derogar la ley Mordaza porque le beneficia tanto como le beneficia al PP cuando el PP está gobernando. Hola. Hola Daniel, gracias por estar con nosotras. Yo te quiero preguntar, después de haber preparado toda la sección que he hecho, la pregunta que me sigo haciendo a mí misma, ¿no? Que es un poco, ayer, por lo que se dijo, se quedó claro que se vaya a derogar algo de la ley Mordaza, ¿no? Porque veíamos por una parte esos delitos de injurias que en realidad están contemplados en el Código Penal, no en la Ley de Seguridad Ciudadana, y por otro se desprendía de las declaraciones de Enrique Santiago y demás que la potencial reforma correspondía a ese artículo 36.23 del que hay, si no me equivoco, un par de sentencias ya del Constitucional declarando su inconstitucionalidad. Creo que no es completa, creo que es parcial, no sé si es de aplicación. Entonces, quería preguntarte si se deroga algo y qué tiene que ver un poco esto de la inconstitucionalidad del TC sobre el artículo y que nos puedas esclarecer un poco todo este tema. Gracias. Bien, habrá que ver cómo se materializa exactamente esta reforma del artículo 36.23 que muy bien has mencionado. Ahora bien, se trata de actualmente el artículo que es menos lesivo, porque el Tribunal Constitucional, como bien has apuntado, ha dicho que es inconstitucional. No entero, pero sí por lo menos en parte. Me explico. El artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la Ley Mordaza, sanciona como una infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales de policías y otros cuerpos o autoridades, ¿no? El uso no autorizado de imágenes. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional en noviembre del año 2020 fue que, claro, no se puede someter
a un régimen de autorización previa la captación de imágenes de cuerpos y fuerzas de seguridad. Es decir, que es inconstitucional la coletilla de no autorizado. El resto del artículo permanece intacto, pero simplemente se declaró la inconstitucionalidad de esas dos palabras, no autorizado. Entonces dicen, si se hace un uso indebido de las imágenes de policías, por ejemplo, difundir imágenes de policías con amenazas o haciendo un llamamiento a perseguir a estos individuos o atacar de alguna forma a estos individuos, eso podrá ser sancionado mediante la ley Mordaza. Y por tanto se deja también en manos de los propios agentes valorar si las personas que les están grabando van a hacer ese uso indebido de imágenes. Y esto es siempre la trampa que nos encontramos muy a menudo con personas que han sido sancionadas, ya sean periodistas o ya sean ciudadanos en manifestaciones, o que están viendo pues una intervención policial y deciden grabarla, o que deciden que no se están comportando adecuadamente los agentes que están interviniendo y deciden por tanto hacer fotos para luego interponer una denuncia. Un agente presencia eso y puede decidir, porque pues, la ley Mordaza le permite que realice la interpretación, decide que se está haciendo un uso o se puede hacer un uso en el futuro indebido de esas imágenes y decide identificar a la persona y proponerla para sanción. Lo que dijo el Constitucional es que no se puede someter a un régimen de autorización previa y por tanto declaró la inconstitucionalidad de ese precepto. Ahora bien, si lo que pretenden, ¿no?, lo que ha anunciado el Gobierno y lo que ha anunciado el PSOE y Sumar es que se va a derogar este aspecto del uso no autorizado de imágenes, pues esto ya sencillamente es que está declarado inconstitucional y por tanto no está en vigor. Y esto no supondría ni siquiera una reforma muy leve, es que no supondría una reforma en absoluto. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en La Base. Se habla a menudo de un término que es los aspectos más lesivos de la ley Mordaza, también se aplica a otras leyes. Veíamos que al mismo tiempo que se dice eso, bueno, se pone el foco en un aspecto que no es el más lesivo, ¿no?, y que además ya no estaba operando del todo, como es esto de lo que estabais hablando hace un momento. Yo te quería preguntar, en tu experiencia, ¿no?, en vuestra experiencia, digamos, sobre el terreno, con casos, ¿no?, que se llegan a los tribunales, ¿cuál es el caso más común, más paradigmático de aplicación de la ley Mordaza, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que representaría un poco, pues efectivamente, los aspectos más lesivos de esta ley? Sí, el ejemplo más paradigmático es el de la desobediencia a los agentes de la autoridad. Ese precepto, el 36.6, si no me equivoco, de la ley Mordaza, es un cajón desastre que sirve para justificar cualquier tipo de intervención policial. Basta, además, las leyes, el derecho administrativo en general y la ley Mordaza en particular reconocen a la policía una presunción de veracidad. Por tanto, si los agentes de policía dicen que algo ha sucedido, eso va a misa y eso ha sucedido y es incuestionable. Lo único que desacreditaría la versión de la policía sería precisamente la captación de imágenes que desmientan la versión policial. Y esto es lo que puede estar dificultado a sí mismo por la ley Mordaza. Vemos, por tanto, que es un cuerpo completo que se protege y blinda a la policía de distintas acciones de los ciudadanos y de posibilidades de defensa. Pero, como digo, el ejemplo paradigmático es la desobediencia a un agente de la autoridad. Nos vienen innumerables personas al despacho y nos manifiestan, dicen, bueno, es que dicen que estaba entorpeciendo la labor policial, que me dieron la orden de que me marchara de aquí, dicen que no lo hice, o dicen que me dieron la orden de que entregara el DNI y que no lo hice inmediatamente, y de repente me encuentro con una sanción administrativa de 600 euros, con un pronto pago además de 300 euros para que renunciemos a ese derecho de defensa, ¿no? Y al final, pues este es el cajón desastre y el estereotipo del mal uso de la ley Mordaza. El segundo ejemplo paradigmático sería el de la falta de respeto a los agentes en el ejercicio de sus funciones. Una vez más, nos enfrentamos o nos chocamos de frente con la presunción de veracidad de los agentes de policía que dicen ser las víctimas de estas faltas de respeto
y como dicen que usted me ha faltado el respeto y mi palabra vale más que la suya, pues aquí tiene su sanción y una imposibilidad técnica de defendernos de estas acusaciones, ¿no? Estos son los aspectos más lesivos, más cotidianos de la ley Mordaza y son los primeros que habría que derogar, que habría que modificar si queremos de verdad avanzar en el reconocimiento de derechos y sobre todo en que podamos ejercer debidamente el derecho de reunión y el derecho de protesta. Daniel Amelán, abogado, miembro de la Red Jurídica, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Hasta pronto. Y hoy vamos a terminar este programa con ironía, con un temazo de los años 80, Ana Torroja, los hermanos Cano, Maquillaje de Mecano. Hasta mañana.